Esta mañana nos toca un pasaje, ¿no?, que es un pasaje muy bueno, por un lado. Es Primera de Juan, capítulo número 3. Bueno, y Primera de Juan, capítulo número 3, ¿sí?, es un poco la continuación de algunas ideas que están en el Evangelio de Juan. Sí, no pude escuchar el mensaje del domingo pasado, ¿no?, pero los comentarios que me han llegado son muy buenos. Y bueno, creo que es tan importante el crecimiento de la iglesia en todos los aspectos, donde los pastores y la iglesia puede empezar a darse cuenta que el Señor ha derramado riqueza. Amén. Amén. Porque esa riqueza es el que hace que la iglesia pueda desarrollarse, pueda crecer y podamos sostener a lo largo del tiempo lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Porque si no, nos transformamos en que en cualquier momento, si algo deja de funcionar. Así que para mí es muy importante todo esto que está pasando en la iglesia. Y bueno, el Señor es el que nos va guiando y nos va enseñando. Así que bueno, hoy vamos a ver el capítulo número 3. Sí, que es un capítulo con 24 versículos. Sí, no entendí bien quiénes estaban conectados acá. ¿Miguel y quién dijeron? ¿Alguien se dio cuenta, no? Acá en Mar del Plata. Daniel. Clarita. Ah, está bien, Karina y Miguel. Sí, ahora lo entendí. Sí, o sea, no me daba cuenta quién era Karina y Miguel. Ahora me di cuenta, ya está. Muy bien. Bueno, esta mañana, al hablar de esta palabra, ¿sí?, primero quiero advertirles una palabra fuerte, ¿sí?, por si acaso, ¿no? Bueno, así que, ¿no?, tenemos que tomar esta palabra con cuidado, ya que es una palabra fuerte, es una palabra que define cosas, y lo más importante es que esta mañana, yo sé que usted cuando la leyó o cuando la lee, ¿no?, la leemos de una manera, pero cuando usted la lea como es, o lo que dice, se va a dar cuenta que tiene que ver mucho con nosotros, ¿sí?, con nosotros. Así que la palabra dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿sí? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Oremos. Señor, esta mañana esta palabra que está llena de significado, de sentido, de un sentido profundo que escudriña nuestro corazón, oro, Señor, para que cuando hablemos esta palabra, lo profético, la revelación, la sabiduría espiritual, Señor, el discernimiento de espíritus para entender lo que está pasando y poder, Señor, dar tu palabra apropiadamente. Esta mañana nos lleves, Señor, a tener un tiempo de mucha reflexión. Señor, queremos descubrirnos y también queremos descubrir lo que tú eres y quién eres, Señor. Necesitamos esta palabra para sanar. Hay muchas personas heridas todavía, hay muchas personas con mucho dolor, con mucha frustración aún. Oramos en tu nombre, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos y bendícenos. Y danos la gracia para oír esta palabra. Amén y amén. Amén. Bueno, yo creo que acá hay dos ideas que son como fundamentales. Una idea es la permanencia en Él y la otra es hijos de Dios. Bueno, uno de los problemas que uno tiene en la vida cristiana no es tanto con los hechos puntuales, o sea, con una experiencia con Dios, ¿no? Vamos a pensar que esta línea que tengo acá es la línea de mi vida. Algunas personas tienen una experiencia con Dios en algún punto de su vida, pero el apóstol nos va a mostrar que una de las cosas importantes es la permanencia, ¿sí? Y la permanencia, él nos va a decir, es lo que nos define como hijos. Así que, bueno, vamos a entrar en esto, vamos a dividir en tres partes esto, ¿sí? Bueno, hoy voy a estar más homilético, ¿eh? Bueno, quiero que ese predicado desordenado, bueno, hoy voy a estar más homilético, ¿no? Vamos a cambiar vamos a entrar por otro lado. Vamos a ver del 3:1 al 3, vamos a hablar sobre la lucha con el mundo versus lo eterno. Bueno, y vamos a decir que ha sido ganada. Bueno, el resultado de esta ganancia es la pureza. Vuelvo a repetirlo. La lucha con el mundo versus lo eterno. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Eso ha sido ganada. Ya está ganado esa batalla. Pero el resultado, ¿cómo sabemos que ha sido ganado? Por la pureza. El versículo 4 al 9, vamos a hablar sobre la lucha con el pecado, ha sido ganada. Pero la primera lucha que tuvimos fue con el mundo. Ahora la lucha con el pecado ha sido ganada. Capítulo 3, versículo 4 al 9. ¿Y cuál es la clave? ¿Sí? Es la clave no pecar. Capítulo 3, versículo 10 al 24. La evidencia de los hijos de Dios y los hijos del diablo. La evidencia de los hijos de Dios es que aman. ¿Sí? Y los hijos del diablo aborrecen. ¿Está bien? A propósito, la acepción de la palabra aborrecer, ¿sí? El término aborrecer tiene varias ideas. Uno es odiar,
aborrecer, ¿sí? No tomar en cuenta al otro y ser indiferente. O sea, va desde lo más fuerte hasta lo más suave. ¿Qué es no tomar en cuenta al otro? Bueno, eso es bravo, ¿sí? Ahora, por supuesto, yo sé desde dónde nosotros estamos escuchando esta mañana la palabra. ¿Desde dónde la escuchamos? ¿Quién sabe desde dónde escuchamos la palabra? ¿Desde qué me conviene a mí de esta palabra? ¿O qué es lo que no han hecho conmigo? Esa es la idea. ¿O no? ¿Está bien? ¿Qué es lo que no han hecho conmigo? Bueno, quiero explicarle esta mañana, para poder empezar entonces, capítulo 3, versículo 1 al 3. La primera cosa que acá se nos muestra es que admiremos o miremos o veamos lo que el amor del Padre nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el amor del Padre? Ser llamados hijos de Dios. Pero esto de ser llamados hijos de Dios nos ha llevado a la conclusión o nos ha llevado al punto donde el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce. Nosotros le arruinamos la vida a los pecadores. ¿Cómo se le arruinamos la vida a los pecadores? Por ejemplo, en la escuela, si hay un chico cristiano y a alguien le van a hacer lo que llaman ahora, está bien el nombre, bullying, ¿no? O bullying, no sé cómo se dice, no sé, bueno. Es un término que la verdad no termino de entender, ¿no? Yo me acuerdo antes le daban una paliza a alguien, era, ¿no? Ahora se lo dicen en inglés, ¿no? Bueno, no, está bien, o sea, bueno, pero si hay un chico cristiano, se arruina el bullying. Le arruinamos la vida a los pecadores. ¿Y qué hace el mundo? Cuando vayan a pegarle a otro, van a tratar que nosotros no nos enteremos, porque saben que se va a arruinar lo que va a pasar. ¿Está bien? O sea, eso genera en nosotros que la gente sepa que nosotros no vamos a participar de ¿qué cosa? De lo mundanal. Y como no vamos a participar de lo mundanal, no nos van a invitar. ¿Por qué? Porque le vamos a arruinar la vida. ¿Sí? Imagínense usted, los otros están todos preparados para hacer todo lo que hay que hacer y aparece un cristiano y dice, no, eso no se hace porque el Señor eso no le gusta y tengan cuidado y no vamos para allá, eso nos va a perjudicar la vida. ¿Sí? Imagínense, alguien habla a la conciencia y dice el otro, no, ¿cómo se nos ocurrió? ¿Cómo no nos dimos cuenta de que había un cristiano acá? ¿Sí? O sea que el mundo... ¿Qué es lo que hace el mundo? No nos conoce. ¿Sí? El mundo, ¿qué es lo que va a tratar? Es desconocernos. Nosotros somos gente que no tiene que estar en medio de ellos. Eso es la primera idea. Esa primera idea, ¿sí? Como somos hijos de Dios, ¿sí? Pero todavía no nos hemos manifestado en todo lo que tenemos que ser, porque cuando nos manifestemos en todo lo que tenemos que ser, el Señor va a venir y va a revelarse como el Dios del cielo y el Dios de la tierra, y nosotros vamos a aparecer juntamente con Él, ¿sí? Eso va a ser lo más terrible, ¿sí? Yo creo que aquella gente que nos ha odiado profundamente, y esos evangélicos, ¿por qué existen, no? Todo eso, ¿no? Que nos ha odiado, cuando vean aparecer al Señor y nosotros con el Señor, ¡ay, Señor! Van a desear, no, dice, no puede ser, no, esta gente tenía razón, es lo peor de todo. Yo creo que lo peor de todo que le puede pasar a la historia de la humanidad es que cuando aparezca Cristo en las nubes y venga Él, sea verdad. Porque todo esto es un cuento para la gente, pero el problema, yo siempre digo, es cuando aparezca. ¿Sí? Cuando aparezca ese día, eso se va a terminar, todo eso se va a terminar y toda la verdad de Dios se va a revelar. Entonces, ¿cuál va a ser este resultado? Dice,
sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿no? O sea, vamos a estar sin ninguna intermediación, sin ninguna mediación física ni espiritual, sino vamos a verlo a Él directamente y seremos como Él es. Por esta esperanza, ¿no? Esta esperanza habla de la venida de Cristo. Y esta es la otra cosa, o sea, nos purificamos porque Cristo vuelve, porque Cristo viene. Nos purificamos porque Él es puro. ¿Entienden o no? Nos purificamos por Él, ¿sí? ¿Por qué abandonamos las malas palabras? Por Él. ¿Por qué abandonamos la ira? Por Él. ¿Por qué abandonamos el odio? Por Él. ¿Entiende lo que le voy diciendo? O sea, es como, ¿por qué abandonamos las posibilidades incluso de cierto tipo de impureza que no son graves, pero decimos no? ¿Por qué? Por Él. Bueno, hay hermanos que enfocan esto desde otro lado, ¿sí? Dicen, no, porque ahí te prohíben, ahí no te dejan, ¿sí? Ahí te dicen que no, ¿sí? No se trata de esto, se trata de la purificación que viene de saber que Él es puro, totalmente puro. Entonces nos estamos encontrando frente a alguien puro y nosotros ¿qué hacemos con esto? Nos purificamos, ¿sí? No nos purificamos por otro. Las personas no se purifican cuando no lo conocen a Él, ¿sí? Bueno, este es el primer punto. Entonces la pureza es el resultado ¿de qué? De haber vencido al mundo, ¿sí? De saber que el mundo no existe más, saber que todo el sistema mundanal no existe más. Entonces, como no existe, no lo seguimos. Al contrario, nos purificamos y nos apartamos, ¿sí? Aún pareciendo ridículos y absurdos, nos apartamos. ¿Por qué? Porque queremos vivir ¿qué cosa? La vida de Cristo, la vida de la pureza. El versículo 4 al 9, ¿sí? Nos va a mostrar, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, cuando uno peca, rompe un mandamiento, ¿sí? El amarás a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento del Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo rompo el mandamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy quebrando? Estoy quebrando la ley de Dios. Y cuando yo quiebro la ley de Dios en un aspecto, quebranté la ley de Dios en todos los aspectos, ¿sí? Esto es algo terrible. Ahora, miren por favor, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, ¿sí? O sea, ¿en dónde no hay pecado? En Cristo, ¿sí? Hay hermanos que piensan que el Señor, Él nos entiende cuando nosotros permanecemos en el pecado. Dice, Él sabe que yo no puedo, ¿sí? Esa es la explicación más o menos. Él sabe que yo no puedo. Pero quiero decirle de esta manera, Él sabe que usted puede. Ese es el problema. Porque nosotros pensamos que Él entiende que yo no puedo. No, Él entiende que usted puede. ¿Por qué puede? Porque Él venció. Bueno, ahora, usted cuando piensa en esto, fíjense, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Está bien? Todo aquel que permanece en Él, ¿qué le pasa? No peca. ¿Cuándo no peca? Cuando permanece en Él. O sea, usted no puede dejar de pecar si está fuera de Cristo. Es así de fácil. No hay otra cosa. O sea, fuera de Cristo, usted no puede dejar de pecar. ¿Por qué?
porque usted rompe la ley continuamente fuera de Cristo. Ahora, algunas personas, ¿sí?, acá es como que quieren hacerse los distraídos. ¿Vieron ustedes el versículo 7? Yo le llamaría el versículo de los distraídos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el versículo? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿No? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? El que vive como Abraham, ¿sí?, no es un pecador. Bueno, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Vieron ustedes? La gente y todos nosotros decimos, porque todos pecamos. No, no es verdad. Todos no pecamos. Yo sé lo que usted está pensando y yo también sé lo que usted piensa y nos retraemos mutuamente. ¿Está bien, no? No se preocupe, ¿sí? Porque esto es así. O sea, no todos pecan, no todos infringen la ley de Dios, ¿sí? En Cristo Jesús, ¿sí?, no se infringe continuamente la ley de Dios, ¿sí? ¿Qué cosa tiene que darse para que una persona infrinja la ley de Dios? ¿Sí? Tiene que haber una práctica del pecado. ¿A qué le llamamos práctica del pecado? ¿Sí? Se le llama a trabajar en el pecado. ¿Qué es trabajar en el pecado? Bueno, esta mañana yo se lo explico así, ¿no? Vamos a pensar, hay una persona que tiene un vicio, ¿sí?, para que usted entienda cómo funciona esto. Hay muchas más cosas. Por ejemplo, el vicio de la ira. Por ejemplo, una persona tiene el vicio de la ira para no aludir a los demás vicios. ¿Está bien? Solamente para aludir al vicio de la ira, que seguramente la mayoría de nosotros no tenemos. Bueno, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que hemos encontrado respuesta para todo. Ahora le llamamos a la ira, también hay ira pasiva. Sí, o sea, miren ustedes, también hemos encontrado para todo. Bueno, ¿no? La ira, sí, es un vicio. ¿De dónde viene la ira como vicio? Cuando alguien a nosotros, cuando éramos niños, o nos castigó fuertemente, o nos golpearon, o en casa papá y mamá se pegaban, ¿no? Y nosotros tenemos ese vicio de la ira, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aparece el vicio de la ira? ¿Sí? ¿Cómo se usa? Cuando algo a nosotros nos genera impotencia, ¿sí? Usamos la ira, ¿sí?, como un vicio, ¿sí? Lo volvemos a usar. A eso se le llama práctica del pecado. ¿Qué pecado está practicando? ¿Cómo se llama ese pecado? La ira, ¿sí? Esa práctica del pecado de la ira, lo mismo, por ejemplo, un padre o una mamá que se descarga sobre los hijos. Cuando digo se descarga, ustedes saben lo que es esto, ¿no? O sea, agarrar al niño, ¿sí?, y pegarle, pero recontra, ¿no?, y descargar todo, ya sea con golpe, con palabra o con te reviento, ¿sí? Con te reviento, que no lo revienta, pero el alma a usted prácticamente como que le llega ahí, ¿no? Sale para afuera el alma y le hace como, no, y después retrocede el alma, ¿no? Pero usted está practicando algo tremendo porque usted está trabajando sobre ese niño, ¿sí?, en la práctica. Eso es pecado. Entonces, la mayoría de la gente hacen cosas como práctica de pecado. El que practica el pecado, o sea, rompe continuamente la ley de Dios. ¿Eso qué genera en las personas? Genera que no pueden servir a Dios, dice la palabra, ¿no?, acá en el versículo número 8 ahora. El que practica el pecado es del diablo. Bueno, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
¿sí? Una de las cosas más interesantes, y es lo que dice acá, las obras del diablo, ¿sí? Fíjense ustedes, dice en este pasaje, ¿sí? No queremos comparar con otros para no enredarnos, pero miren, dice acá, para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer, ¿qué cosa? Las obras del diablo. Por supuesto, a nosotros, ¿qué nos gusta? Yo le voy a decir cómo leemos nosotros este pasaje. ¡Ah, qué bien! El Señor apareció para deshacer las obras del diablo. Como el diablo hace tantas obras, el Señor las deshizo, ¿no? Y tiene que ver con el diablo. No. Tiene que ver con el diablo en mí. Pues yo digo, por si acaso, porque viste, los hermanos somos, digo, el Señor ha derrotado al diablo, que bueno, que no tiene el diablo, no tiene nada que ver conmigo, no, el diablo que tengo en mí. Bueno, yo me río un poco para que usted no se ponga a llorar, porque el diablo que está en mí, para eso apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo yo sé que el diablo tiene lugar en mí? Dígame usted, ¿cómo sabe usted que usted tiene el diablo en usted? ¿Cómo lo podemos saber? Por la vida que lleva. ¿Qué le gusta practicar a usted? Dígame usted, ¿qué pecado favorito tiene usted? Y yo le digo qué tipo de diablo tiene usted. ¿O no? ¿Está bien? Va aclarando, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué en la vida no podemos salir? Porque hay algo adentro de nosotros que sabemos que no va, pero no lo queremos soltar. No lo podemos soltar, decimos que no sabemos qué nos pasa. Nunca usted se enloqueció del todo, ¿sí? Y de repente usted va y dice, ay, no sé qué me pasó. No sé cómo hice tal cosa. Y no usted, esas explicaciones que decimos que nosotros no sabemos cómo llegó a pasar tal cosa, bueno, todo eso es mentira, ¿no? Nosotros sabemos cómo llegó a pasar. Es que la veníamos practicando demasiado, no sé si me entienden. Miren ustedes los futbolistas cuando hacen un gol ahí al ángulo, ¿sabe por qué la meten en el ángulo? Porque la practican y le sale. ¿Entiende lo que le digo? O sea, a nadie le sale el pecado de repente. No sé si me entiende. El pecado es una práctica. Usted la va practicando, va haciendo. ¿Y cuál es el pecado? Algún pecado de alguna actividad, alguna actitud, alguna cosa profunda en su vida está haciendo. Así que esto, para que se desarme, dice la palabra, el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, vuelvo a repetir, no son las obras que el diablo hace por su cuenta, por él y para él, sino las obras que el diablo hace en mí y que yo las practico. De eso se trata. Así que esta mañana, dice la palabra entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. O sea, a ver, una cosa es ser una persona, una buena persona y tener pecados, ¿sí? Pero otra cosa es no practicar el pecado, ¿sí? Hay gente que es buena persona, pero practica el pecado. Bueno, nosotros pensamos que esto se trata de un nivel moral. Bueno, la Biblia no habla de moralidad. El concepto de moralidad es un concepto filosófico, no un concepto bíblico. ¿Sí? Nosotros podemos ser moralmente buenos y pecadores bajo el diablo. Así que esta mañana, ¿qué dice la palabra? No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Bueno, permanece en él, o sea, la simiente de Dios, o sea, ¿qué cosa? El nacer de Dios permanece en él. Por eso que es tan importante el nuevo nacimiento y que usted diga, el Señor ha tomado mi vida y me ha hecho una persona nueva. Yo no soy más la misma persona porque ahora tengo
al Señor y algo nuevo ha pasado en mí. Yo me desperté y he abandonado el pecado, y donde yo vi que era, antes me gustaba y yo no podía dejar de ir, hoy no voy ni quiero ir, porque he conocido la vida de Dios. Entonces no soy más pecador. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Bueno, yo quiero decirles algo, ¿sí? Yo no sé si les he contado, creo que les he contado. Hermanos, yo cuando tenía entre 12, 13, 15, 16 años, yo quería pecar. Cuando digo esto, porque les cuento para que ustedes vean cómo es esto. Yo me acuerdo que yo quería pecar. Entonces cuando yo quería pecar, yo me iba donde los amigos que yo tenía. Y ellos estaban fumando. Entonces yo le decía a ellos, ¿por qué no me dan una para...? Y ellos me decían, no, decían, tú no puedes fumar. ¿Cómo que no? Le decía yo, porque tú eres evangélico. No, pero yo quiero fumar. No, pero los evangélicos no fuman. ¿Entiendes, no? Y después hacían las fiestas. Esto de las fiestas, que siempre pasó lo mismo. Esto de la fiesta, siempre pasó lo mismo. Y ellos iban a la fiesta y se armaban una fiesta, y yo me enteraba, y yo le decía, ¿y a dónde van a hacer la fiesta? Y no, Moisés, tú no puedes venir porque tú eres evangélico. Y yo quería pecar, yo quería ir con ellos, yo quería probar el pecado. Pero ellos me decían, no puedes. Y yo decía, Dios, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué yo no puedo ir a pecar? ¿No? ¿Por qué? Parece que Dios como que te está. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de Dios no puede pecar. Pero no es porque no puede pecar, porque no lo hace, sino porque el Espíritu Santo. Y eso es lo grande de nacer de la vida del Espíritu. El Espíritu Santo no te permite pecar. ¿Me entiende lo que le digo, no? O sea, usted dirá, pero entonces, ¿qué es esto? Es la vida del Espíritu. ¿Me siguen o no? ¿Estamos o no? Ahora, usted para pecar tiene que saltearse un montón de cosas, pero una persona que no ha nacido a la vida del Espíritu, y esto es muy importante que usted lo entienda, no le cuesta nada pecar. Por ejemplo, sale afuera ahí y dice, uy, no sé qué me pasó ahí. Bueno, estuve pecando ya. Y voy para allá y estuve pecando. Y estuve para acá pecando. Pero el problema no es ese. ¿Cuál es el problema? Nacer a la vida del Espíritu. Usted tiene que nacer del Espíritu. Porque si no nace de la vida del Espíritu, usted se va a encontrar con que continuamente está pecando. Y usted cuando viene a la iglesia, porque a mí también me pasaba, ¿qué es lo que a usted le pasa? Cuando usted viene a la iglesia y usted dice, ¿quién va a predicar hoy? El pastor Moisés. Oh, me la va a dar. Y usted dice, me la va a dar, me la va a dar. Usted dice, y el otro domingo, y usted sufre, cada vez que usted viene al culto, usted sufre, porque usted dice, cuando llega el momento de la palabra y hablan del pecado de nuevo, otra vez lo van a mencionar, yo no voy a poder, ya no aguanto más esto de estar así, porque yo quiero vencer, pero no puedo, ya estoy, y usted va a sentir que es, vamos a decir, una tortura. Y no le digo nada cuando hablamos de estos temas, peor. Es como una cosa terrible. ¿Por qué? Porque usted no puede vencer, ¿me entiende? Pero usted para vencer tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener un nuevo nacimiento, donde la vida del Espíritu se coloca arriba y donde el Espíritu Santo conduce su vida. Y entonces usted dice, ahora sí, ahora sé lo que es vivir en la vida del Espíritu. En el versículo número 10 al 24 nos va a mostrar cuál es la evidencia. Cuando digo la evidencia, ¿cómo usted puede darse cuenta de qué es qué cosa y quién es usted? La primera cosa que dice acá la palabra es, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dos cosas: justicia y ¿qué más? Y no ama a su hermano. Dos cosas nada más: justicia y ama a su hermano. Estas son las dos evidencias, ¿sí? Como yo le dije, aborrecer involucra, vamos a decir, dos ideas fuertes y dos ideas como frágiles, ¿no? Las dos ideas fuertes es odio, aborrecimiento, y la otra idea es desvalorización, no darle importancia al otro, ¿sí? Estas dos ideas. Ahora fíjense ustedes, no ama a su hermano. Vamos a empezar por este que no es más conocido. No ama a su hermano. A mí me gustaría que dijera otra cosa acá, ¿no? Dígame usted, ¿qué le gustaría a usted que dijera? ¿Sí? Cuando los hermanos no te aman a ti, a mí me gustaría que dijera eso. Porque eso coincide con lo que yo estoy pensando, ¿no? Usted no está pensando a cuántos no ha amado. Usted inmediatamente cuando le hablamos de él, no ama a su hermano, usted dijo, esta es la mía. ¿Ve? ¿Cuántas veces no me amaron, me dejaron de lado, no me atendieron, no me quisieron, no me llamaron por teléfono, no me quisieron ver, no me quisieron hablar? Ahí está, tomen la palabra para ustedes. ¡Pum! Para ustedes. Eso es lo que nos gustaría que dijera. Pero ahí no dice eso. Nunca lo va a decir, nunca lo dice la Biblia. ¿Acá qué dice? Leamos de nuevo. Y que no ama a su hermano. Fíjense de nuevo, en ningún lado dice que los hermanos, ¿sí?, te amen a ti, sino el que no ama a su hermano. O sea, ¿qué dice? Que yo tengo que amar a los hermanos. Yo tengo que amar a los hermanos. Yo tengo que amar a los hermanos. Usted tiene que amar a los hermanos. Todos tenemos que amar a los hermanos. No que nos amen a nosotros. Ahora, esto es terrible, porque a mí me gustaría que dijera eso exactamente. Yo corregiría la Biblia. ¿Usted no la corregiría conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo en corregir la Biblia? Son pocos, pero vamos, levanten la mano de verdad, si es lo que queremos. Usted no es lo que quería corregir. Yo quiero corregir esta parte, ¿sí? Farmemos una Biblia nueva, traduzcámosla de otra manera y no inventemos una iglesia nueva. ¿Está bien o no? Porque a todos nos gusta lo otro, no esta cosa de que me ponen a mí a amar a la gente. Imagínense, ¿no? ¿Quién necesita amor esta mañana? Yo soy el que necesito amor, ¿no? Yo necesito que al mediodía alguien me vaya y me prepare la comida. Si no he tenido ni tiempo ni de preparar la comida, no hemos limpiado ni la casa nosotros. ¿Sabe usted que vengan los hermanos y te limpien todo? ¿Qué voy a decir yo? ¿Cómo nos aman los hermanos? Así da gusto ser pastor de una iglesia, donde los hermanos te aman. Eso yo diría, ¿no? ¿No le gustaría eso a usted? ¿Y usted qué diría, por ejemplo, en su casa? Diría que los hermanos vengan y te laven la ropa, te la planchen, te guarden, te cuiden, te hagan la comida 2 o 3 días, te atiendan entre todos los hermanos. Eso sería maravilloso. Y ahí sabría yo que los hermanos me aman a mí. ¿Sí o no? Ahora, pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice acá, ¿sí?, que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Yo tenía la esperanza, bueno, que ya dijera lo otro, pero no dice que nos amemos unos a otros, ¿sí? O sea, de nuevo, el amemos unos a otros va a empezar ¿por dónde? Por lo que yo hago con mi hermano. Bueno, pero si mi hermano me trata mal, pastor, ¿qué tengo que hacer? Ustedes saben lo que hay que hacer con los hermanos que los tratan mal a uno, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Perdonarlos y seguir amándolos. Y si viene un hermano y te pega un cachetazo, ¿qué hace usted? ¿Qué dice la Biblia? Usted tiene que poner la otra mejilla.
¿Y qué pasa si un hermano a usted lo odia, lo aborrece? ¿Qué tiene que usted hacerle? Ir a hacerle la comida y darle de beber. Dígame, ¿usted quiere ser hijo de Dios? Yo no me gustan las condiciones. ¿A usted le gusta ser hijo de Dios en estas condiciones? Dígame, ¿usted de verdad que le gusta? A mí no me gusta. Porque pone toda la responsabilidad ¿en dónde? En mí. Y encima, que si yo no hago eso, miren lo que me dice, eres hijo del diablo. No, ya está bueno, ¿hasta cuándo voy a soportar? Pumba, todos los días. No, pará, Dios. Pará, ¿hasta cuándo? Todo el tiempo, toda la gente me agrede, todos me desprecian, los hijos me desprecian, la mamá me desprecia, el otro me desprecia, y todo. No, ya está bueno, no aguanto más. No, es mejor ser pecador, es más fácil. Al menos como pecador le doy una trompada a alguien y me desquito. Yo creo que es terrible ser cristiano. No, yo no sé ustedes cómo siguen siendo cristianos. Yo me dan ganas de renunciar a mí. Yo quiero renunciar a ser cristiano. Porque miren cómo es todo esto. Miren, hasta Caín aparece mal acá. Fíjense lo que dice. Porque este es el mensaje, ¿no? Y no como Caín, que era del maligno. ¿Cómo? Caín era del maligno. ¿Cómo era del maligno? Del principio era del maligno. Y sí, porque si mató a su hermano, no lo mató porque ese día se le ocurrió matarlo. Eso es lo que dice acá. ¿Venía de cuándo? De que nacieron. Caín nació, era el mayor. Y usted sabe que no hay cosa peor para el mayor, es cuando le nace el hermanito segundo. Todos los que son mayores saben eso. Lo peor que hay es cuando nace el hermanito segundo, porque el hermanito segundo, papá y mamá le dan toda la atención. Es tan bonito. Imagínense ustedes, esta mañana le hemos hablado palabras a Ruth, ¿no? Y la hija de ellos, la otra hijita de ellos, ella ha escuchado todas las cosas, ha mirado y dice, oh, competencia. ¿Sí? Y Caín sentía eso desde la niñez. Con Abel lo quería matar, pero desde que siempre. ¿Entiende? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos como un problema interno que viene con nosotros de siempre. Nosotros de siempre. Y no son casuales. Y esto es lo que dice la palabra. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, ¿qué significa en el fondo? Significa que Caín siempre fue de las tinieblas. Y Abel siempre fue de la justicia. ¿Me entiende? Entonces, mi hermano, esta mañana es como que nos descubre el corazón esto. ¿Por qué usted no puede soportar? ¿Por qué usted no puede tener paciencia? Porque sus obras son malas. Porque usted es don malo, doña mala. Está mal hasta los tuétanos de los huesos. Estamos corrompidos. Pero no está corrompido el otro, porque Dios no dice nada del otro, Dios dice de mí. No está diciendo del otro, está diciendo de mí. Tus obras son malas. Por eso no puedes amar, porque tus obras son malas. Por eso en la vida del Espíritu tiene que venir un nuevo nacimiento. Y entonces dice, hermanos míos, no se extrañen si el mundo os aborrece. ¿Sí? O sea, ¿por qué el mundo nos tiene que aborrecer? ¿Por qué el mundo nos tiene que aborrecer? Porque somos buenos. ¿Me entienden o no? Somos buenos. Porque hay algo de Dios en nosotros. Somos buenos. Y el mundo es malo. Esa es la normalidad. No, hay gente que dice, ay, pero ¿cómo podemos ser tan malos, tan corruptos? Todo lo demás que usted ya sabe, todo lo que se dice por ahí, todo lo que hay.
Pero es lo normal eso. ¿Por qué nos asustamos tanto? Es lo normal. ¿Usted cree que hay un gobernador bueno? Son todos malos. ¿Hay un jefe bueno? Son todos malos los jefes. ¿Por qué? Porque viven en las tinieblas. Y si hay un cristiano de jefe, ¿usted cree que lo van a dejar ser jefe? ¿A los cristianos buenos? No lo van a dejar ser jefe. ¿Por qué? Porque hay que ser malo. No sé si me entiende. Y al cristiano bueno le van a boicotear y lo van a sacar en el diario y lo van a acusar de cualquier cosa, sea verdad o mentira. Y va a aparecer como malo. ¿Para qué? Para sacarlo y para que él no ejerza autoridad. El mundo nos aborrece. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, ¿cuál es la evidencia final de que usted, escúcheme bien, de que usted está en luz? ¿Cuál es la evidencia final? El hermano. Pero no que su hermano se porte bien, no que su hermano haga bien las cosas, sino que usted ame a su hermano. Y esto se ve reflejado en la congregación. ¿Dónde se va a ver reflejado en la congregación? En la célula. ¿Dónde se ve reflejado en la congregación? En la célula. ¿Y dónde se ve reflejado en la congregación? En la célula. Porque en la célula no está el pastor, ¿no? ¿Entiende? En la célula el hermano que coordina a veces se le rechispotea, ¿no? No sabe cómo era la cosa y se equivoca y la canción número 1 y ponen la 50, ¿no? ¿Entiende? ¿Y cómo era esto? Y no saben cómo hacer y esto era así. Y entonces usted ahí, ¿qué prueba? ¿Qué prueba? ¿Quién está en tiniebla? Porque la persona dice, pero ¿cómo puede ser? Porque hay que tener todo organizado y bla, 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 bla. Pero el hermano que soporta es el hermano que ama. Este es el cristianismo. Yo no sé si usted quiere seguir adelante, pero esto es el cristianismo. Y dice entonces, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjense ustedes, permanente en él. O sea, el homicida, si usted se enojó con su hermano, ¿usted qué puede hacer? Arrepentirse y volverse al Señor corriendo. ¿Sí? Por eso es lo que está diciendo. Permanente en él. No puede tener vida permanente en él. Usted no puede tener odios de 2 años, de 1 año, de 5 meses, de 6 meses. Usted se puede enojar, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pablo? Un ratito, te puedes enojar un ratito. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si ustedes saben cuál es la puesta del sol, ¿no? Más o menos, ¿hasta qué hora anochece ahora? 6:30, 7. Bueno, hasta las 7 tiene plazo. No hay más plazo. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra entonces. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hay gente que se enoja mucho conmigo porque yo defiendo a los hermanos. Cuando digo defiendo a los hermanos, yo no los defiendo con mentiras, sino yo los defiendo ¿con qué? Con que es mi hermano. ¿Me entiende lo que le digo, no? Hay los hermanos que estamos acá en la congregación tienen una defensa. ¿Cuál es la defensa? La defensa pastoral. Cuando digo la defensa pastoral, no estoy cubriéndolos. ¿Qué estoy haciendo? Es mi hermano. Y no importa quién sea, es mi hermano. Y si es mi hermano, yo lo defiendo. ¿Por qué? Porque yo pongo la vida por mis hermanos. Pero mi pregunta es, ¿usted pone la vida por los hermanos?
Alguien viene y le dice, usted hermano, ¿sabe que el hermano tal, no te lo puedo decir con claridad, pero ya me entendiste? Ay, no me digas, contame. ¿Me entiendes, no? Contame, mira que, ay, pero ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede hacer? O sea, está todo hecho ¿para qué? Para no defender a mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Defender a mi hermano, dar la vida por mi hermano. ¿Me entiendes? No para cubrirlo, no para decir es mentira o verdad, porque yo no puedo asegurar mentira ni verdad de nadie. Pero sí que puedo hacer, dar la vida por mi hermano, decir, yo lo que conozco de él, lo que yo sé de él, lo que yo sé es que él es mi hermano, y usted, o quien seas, no puedes decir nada de mi hermano, a menos que vayas a hablar con mi hermano, a menos que lo trates a mi hermano, peléate con mi hermano, porque tú sabes algo de él, pero no yo no tengo nada que ver. Ponemos la vida por los hermanos. ¿Me entiende lo que es? El otro problema es los bienes de este mundo. Ahí se evidencia otra cosa, o sea, la defensa y los bienes de este mundo. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, cuando habla de esto, entiendo, hay recursos, tenemos recursos y vemos al hermano padecer necesidad. ¿Sí? No está hablando de no tener recursos, porque los hermanos inmediatamente dicen, pero yo no tengo recursos. Claro, si no tiene recursos, ¿cómo usted va a ayudar a otro? Entramos, ¿no? Usted puede hacerlo, tal vez si tiene un don de misericordia extremo, y a lo mejor si usted tiene, no sé, un poquito de azúcar, usted puede compartir un poquito de azúcar. Pero acá estamos hablando de los hermanos, dice que tienen bienes, ¿sí? Y ven a su hermano padecer necesidad. Inmediatamente dice la palabra que él cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si yo no lo puedo expresar el amor de Dios con las cosas normales y naturales, ¿cómo lo puedo hacer de otra manera? Entonces, el apóstol empieza a decirnos varias cosas que tienen que ver con esto de la evidencia de los hijos de Dios. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, no amemos de palabra ni de lengua, o sea, de decir nada más, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Sí? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Sí? ¿Cuándo aseguramos el corazón delante de Él? ¿Cuándo aseguramos el corazón? Cuando compartimos y hacemos lo que podemos y lo que está a nuestro alcance hacer, lo hacemos. ¿Sí? No cuando no podemos. ¿Sí? Vuelvo a repetir lo mismo. Cuando está a mi alcance, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe la verdad de tu corazón, porque esto es lo grande de Dios, es que Él lo conoce todo. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pero el problema nuestro, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro problema? Es que nosotros sabemos lo que hemos hecho. Nosotros sabemos. El corazón tiene cosas pendientes, y las tiene pendientes, y las tiene pendientes, y las tienes que cambiar eso. Por eso no puedes vivir en paz. Tienes que cambiar las cosas pendientes. Tienes que resolver el corazón. Y dice la palabra, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es hacer algo agradable delante del Señor. ¿Qué es hacer cosas agradables? Es amar. Una de las cosas más preciosas es amar. Aún en las acusaciones, en las ofensas, aún cuando las personas sean injustas, cuando uno ama,
termina feliz. Aun cuando digan las cosas más injustas, cuando usted ama, usted termina feliz. Son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Bueno, y ahora nos va a resumir todo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es muy importante. Vuelvo a decir, ¿dónde está la expresión del amor? En la célula. Hay hermanos que aman, vamos a decir, hermanos que no están en su célula. Dice, ay, cómo me gusta estar con el hermano de allá y con la familia de allá. Bueno, eso es por feeling, por piel, ¿no? ¿Sí? Y quiero decirle que la elección por piel y por feeling es discriminatoria. ¿Sí? Cuando usted ama a su hermano que está en la célula, ese hermano que a usted no le gusta, a ese que a usted no le gusta ni cómo piensa, ni cómo se desarrolla, eso es amar. El amor tiene que ver con esto, con amar a las personas que no nos gustan, ¿sí? A los que no nos gustan, ¿no? Esto es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, y acá está, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué es el Espíritu que nos ha dado? Es lo que nos ayuda a definir ¿qué cosa? Que somos de Él. Y que tenemos que vivir conforme Él es. Una de las cosas más difíciles, y yo vuelvo a decir lo mismo que digo siempre hoy, es ser cristiano. Una de las cosas más difíciles de mi vida es ser cristiano. Cuando digo difíciles, porque usted tiene la lucha con ¿qué cosa dijimos? Contra el mundo, contra el pecado. ¿Sí? Usted tiene que elegir amar a las personas. Tiene que elegir que no lo amen. Escúcheme bien, tiene que elegir que no lo amen. O sea, no importa si lo aman o no lo aman. Cuando la gente dice cosas lindas de nosotros, es re fácil amar a la gente. ¿O no? ¿Es fácil o no? Ayer en la reunión de los pastores aquellos, el pastor que me presentó dijo cosas tan lindas mías que yo dije, qué lindo que hablen de vos así, qué maravilloso. Claro, es re fácil amar a las personas así. Y todos los demás pastores vinieron y me dijeron, qué bueno que estuvo la palabra, qué bien que me hizo. Yo necesitaba. Un pastor vino así, me abrazó así, estaba justo guardando la Biblia, yo así le iba a guardar así, y me agarró así, me agarró de costado encima, y era grandote así, y ancho así, y se puso a llorar, y mientras más lloraba, más me apretaba. Yo sentí en un momento, o sea que, ¿entiendes? Pero es re fácil amar a los hermanos así. Dígame usted si no es fácil amarlo. Yo, ¿cómo no lo voy a amar? No sé si me entienden. Si alguien me preguntaba, oye, pastor, ¿usted no ama a nosotros? ¿Cómo no lo voy a amar si usted, miren todo lo que me dan en un segundo, ¿no? De prédica, de palabra, ¿no? ¿Cómo no los voy a amar? Los voy a recontramar. Claro, es re fácil. Pero yo tengo que estar acá. Y hoy y mañana y pasado tenemos que verlo. Y cuando yo lo vaya a visitar y usted me va a presentar las quejas, y usted me va a presentar su dolor, y usted me va a decir, porque nosotros, claro, usted pastor se va por allá, anda de prédica, anda de paseo, claro, usted la pasa bien, y claro, usted no sabe lo que me pasa a mí, porque a mí me pasan todas estas cosas, y usted no sabía nada, ni se ha preocupado, no me ha mandado ni un mensajito, ni nada. Entonces, ahí yo lo amo. ¿Entiende, no? ¿Entiende lo que es amar? ¿Entiende por qué andamos en tiniebla, en oscuridad? ¿Entiende por qué usted no permanece? Una persona. Lo peor que esto, el Evangelio depende de que usted entienda que debe permanecer. Y para permanecer, si usted me dice, pastor, ¿qué dos cosas tengo que hacer para permanecer? Siga creyendo en el Señor y evalúese.
¿Qué siento por esta persona? ¿Qué siento por este hermano? ¿Cómo me va este hermano? ¿Cómo me va esta hermana? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Está bien o no? No, entonces hay algo mal en mi corazón. Si hay algo mal, corríjalo. Y vaya con el Señor. Y vaya en paz. Esa es la medida. Usted me dirá, pero pastor, el problema es que es mi esposo. El problema es que es mi esposa. El problema es que tengo un hijo, tengo una hija. Justo, eso es el problema. Recuerde algo, no importa quién es. Comience a amar. Comience a amar profundamente y descúbrase en la tiniebla. Descubra algo en esta mañana. Si estás así, es porque estás en tiniebla. Algo tenés escondido. Diré, pero yo no tengo ninguna cosa escondida. ¿Quién me va a decir que yo tengo algo escondido? Sí, algo escondido. Porque el diablo esconde. Por eso no podemos amar. Descubra su corazón y se va a dar cuenta que puede permanecer en el Señor. Descúbrete esta mañana. Descubre tu corazón, perdona y empieza a amar. ¿Sí? Y haz un esfuerzo, como ya le dije. Así que tienes un enemigo, dale de comer. Así que tienes un enemigo, dale de beber. ¿Está bien o no? Así que dicen cosas malas de ti, alégrate sobre ellas. Haz una fiesta, coloca música, ponte a danzar y dice, gracias Señor, porque la gente habla tan mal de mí, me da tanta alegría. Aleluya. Así dice la Biblia, no, gozaos y alegraos. No dice, ni siquiera dice sonreí, sino gozaos. Y ustedes saben lo que es gozarse y alegrarse. Es algo extraordinario. ¿Sí? Así que vaya a su casa, coloque música, dance un rato, alabe al Señor y dele gracias por toda esa gente que dice usted que no lo quieren. Y empiece a amar, porque el Señor se va a manifestar y te va a levantar de donde estás. Pero tienes que amar. Haya paz esta mañana en tu vida, el Señor te bendiga mucho. Nos saludamos. Haya paz. Venga la paz de Dios a tu vida. Amén.